Vamos a presentarnos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Padre bueno, gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a ser transformados, Señor, a ser esos hijos obedientes que testifiquemos a través de nuestras vidas la grandeza de tu amor. Te presentamos, oh Dios, cada uno de los hermanos que ya están con nosotros conectados, cada uno de los países que están listos para leer tu palabra. Te presentamos los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, desde Ecuador, desde República Dominicana, desde Panamá, desde México. Ten compasión, Señor, de cada uno de los hermanos que están conectados desde Honduras, desde Colombia. Que hasta ellos tu gracia, tu bondad los alcance y puedas llenarles de ese amor, de ese temor en sus corazones, Señor. Que en ellos se pueda cumplir esa promesa escrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace producir y germinar, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. Todo te lo hemos suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos ya a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y para el día de hoy vamos a avanzar con 4 capítulos. Vamos entonces a dar lectura al capítulo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Escuchemos con atención. Libro de los Hechos, capítulo 21. Y habiendo partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho a Coos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátaras. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y partimos. Y como avistamos a Cipro, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria, y vinimos a Tiro, porque el barco había de descargar allí su carga. Y nos quedamos allí 7 días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén. Y cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la ribera, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos de Tiro a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y éste tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto,
y le entregarán en manos de los gentiles, lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días, apercibidos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un Manasón, Ciprio, discípulo antiguo, con el cual osásemos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo, y todos los ancianos se juntaron, a los cuales, como los hubo saludado, contó por menudo lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y ellos, como lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celadores de la ley, mas fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos ni andar según la costumbre. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen votos sobre sí. Tomando a estos contigo, purifícate con ellos, para que rasuren sus cabezas, y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también andas guardando la ley. Empero, cuanto a los que de los gentiles han creído, nosotros hemos escrito haberse acordado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo que fue sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. Y cuando estaban para acabarse los 7 días, unos judíos de Asia, como le vieron en el templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar, y además de esto ha metido gentiles en el templo y ha contaminado este lugar santo, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, efesio, al cual pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se alborotó y agolpóse el pueblo, y tomando a Pablo hiciéronle salir fuera del templo, y luego las puertas fueron cerradas. Y procurando ellos matarle, fue dado aviso al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, el cual, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y ellos, como vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de herir a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió, y le mandó a atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Y entre la multitud, unos gritaban una cosa, y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y como llegó a las gradas, aconteció que fue llevado de los soldados a causa de la violencia del pueblo, porque multitud de pueblo venía detrás gritando: ¡mátale! Y como comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dice al tribuno: ¿me será lícito hablarte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días y sacaste al desierto 4,000 hombres salteadores? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad no oscura de Cilicia, empero ruégote que me permitas que hable al pueblo. Y como él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho grande silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: Bueno, tenemos ya aquí el apóstol preparado
para enrumbarse a Jerusalén, pese a las múltiples advertencias que llegaron a los oídos del apóstol que iba a pasar muchas dificultades allá. Y esto no atemorizó el viaje. Fíjense que este pasaje contiene varias advertencias dadas por el Espíritu Santo, porque eso es otra cosa. Los hermanos le advertían al apóstol a través del Espíritu Santo, no era sabiduría humana, no era mero capricho. Dios, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo le daba a entender. Ahora, notamos esto. ¿Por qué entonces, si el Espíritu Santo le daba el testimonio a los hermanos de que él iba a atravesar dificultades? De hecho, el mismo profeta Agabo, tomando el cinto del apóstol Pablo, le hace una referencia y le dice, miren, así van a atar al dueño de este cinto. Y pese a todas estas cosas, ¿por qué el apóstol Pablo no desistió de ir hasta allá? ¿Que era capricho humano del apóstol Pablo? Sentimos que era la manera de testificar la constancia y la fidelidad de el apóstol hacia Dios. Aún sabiendo que exponía su vida, él no resistió de obedecer a Dios. ¿Y por qué decimos que era obediencia a Dios? Porque recordemos que cuando a Ananías el Señor le encomienda que fuese a orar por Saulo, que oraba y que él había visto en visión a un discípulo llamado Ananías que ponía sus manos sobre él y recuperaba la vista. Cuando el Señor le reveló esto a Ananías, el Señor le reveló el propósito de la vida convertida de Saulo. Él expresa, anda, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi evangelio a todos, a los gentiles y delante de los reyes. Yo le voy a enseñar cuánto le es necesario a él padecer por causa de mi nombre. Entonces, allí usted ve explícito que esas dificultades que el apóstol Pablo iba a atravesar hasta camino a Roma, ya estaba escrito, ya estaba planificado por la mente de Dios. Y precisamente cuando él llega a Roma, él comparece ante los gobernantes, ante el rey, todo esto. Y eso era un plan que el Señor había trazado para la vida y la conversión del apóstol Pablo. Entonces, no podemos caer en el error de decir, oye, pero es que Pablo sí era testarudo. Como si sabiendo el Espíritu de Dios le estaba indicando por medio de los hermanos que él iba a padecer muchas cosas, porque no evitó subir a Jerusalén. Podemos pensar así, podemos decir, no, de verdad que el apóstol Pablo no estaba en su juicio cabal. No, esto era parte de la vida convertida al servicio de Dios. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo no tenía una vida de oración? ¿No tenía una vida de consagración? ¿No gozaba de una estrecha relación con su Creador? Yo estoy segura que sí. La palabra de Dios me avala que el apóstol Pablo estaba dirigido por el Espíritu de Dios. Porque cuando él quiso ir a Asia a predicar, el Espíritu no lo dejó y no lo hizo. Entonces, a través de la Escritura podemos confirmar que este varón de Dios estuvo sujeto al plan divino en todo momento. No fue un hombre caprichoso, no fue un hombre que hacía lo que le parecía, un hombre que entendió que la mejor ofrenda a Dios era hacer su voluntad, de lo cual realizó hasta el último día de su vida. Y como evidencia clara tenemos las cartas que nos dejó como herencia. Aún la historia nos detalla de la grandeza de la vida bien vivida a los servicios de su amado Dios. Así como fue un arma de aniquilación tremenda para contrarrestar el cristianismo, también fue, yo creo que como perseguidor fue bueno, pero como perseguido fue mejor, hermano. Este hombre tuvo una convicción tan elevada del precio que había costado su salvación y lo valoró al extremo, llevando a muchos a la verdad sublime del Señor. Imagínense si
si fuese así como dice el himno, ¿verdad? Que cada uno de las almas que haya salvado es una estrellita en tu corona. Ustedes pueden imaginarse cómo será la corona del apóstol Pablo. Ustedes se podrán imaginar cómo será la corona de este gran siervo de Dios, que durante años estuvo trabajando incansablemente, llevando muchos al conocimiento y a la verdad suprema del Evangelio. Imagínense cómo será entonces la corona de Felipe el Evangelista. Tremendo, ¿verdad? Hombres que fueron de una manera especial, usados de una manera poderosa, hermanos, pero su fortaleza consistía en su estrecha relación con Dios. Oración, ayuno, estudio de la palabra. ¿Ustedes creen? En la época de ellos estaba el Antiguo Testamento y ellos conocían el Antiguo Testamento de una manera especial. Y era a través de ese conocimiento que ellos pudieron corroborar las Escrituras, que en Jesús se llevó a cabo el cumplimiento de todo lo relacionado con la venida del Maestro, del Cristo, del Mesías. Entonces nos damos cuenta que aquí esto no fue capricho, esto no fue, pero es que de verdad que Pablo sí era terco, que era, no era terquedad, era amor por hacer la voluntad de Dios. Entonces nos damos cuenta acá todos los lugares de los cuales tuvo que visitar y entrar para emprender su viaje hacia Jerusalén. Y bueno, nos dice que ellos llegaron al otro día nos dice que Pablo llegó ahí a Cesarea y entraron entonces en la casa de Felipe el Evangelista, quien residía en Cesarea, ¿verdad? Y miren el detalle maravilloso que nos da la Escritura, que este hombre era uno de los 7, recordamos de los 7 diáconos que fueron escogidos. Bueno, tenemos aquí a Felipe el Evangelista, y este varón de Dios tenía 4 hijas doncellas y ellas profetizaban. Fíjense qué familia, ¿verdad? Tenía Felipe, qué apoyo tenía a través de sus 4 señoritas, sus 4 doncellas, que eran también instrumentos usados por nuestro amado Dios. Y allí el apóstol Pablo permaneció en este hogar por algunos días, y luego entonces llegó a Judea un profeta llamado Agabo. Y este hombre, cuando vio al apóstol Pablo, toma el cinto del apóstol Pablo y se lo ata a los pies y a las manos. Y ahí hace referencia entonces lo que el Espíritu Santo le había dicho. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Fíjense cómo el profeta Agabo, tomando el cinto del apóstol Pablo, expresa de una manera pedagógica, podemos decir, visual, bajo qué circunstancia iba a experimentar el apóstol Pablo en Jerusalén. Lo van a atar de manos, de pie, y lo van a entregar en manos de los gentiles, haciéndose referencia entonces al ejército romano. Y de una vez le dice, así los judíos van a amarrar, a atar al dueño de este cinto. Y todos sabían, por supuesto, de quién era el cinto. Y Pablo responde ante esto, no con grosería, no podemos decir que con arrogancia, con prepotencia, no. Él más bien da palabras de consuelo a la hermandad que estaba allí. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y esto es un testimonio grande, hermano. ¿Ustedes creen que los hermanos que estaban allí un poquito ahí débiles en la fe, al ver la postura de este varón de Dios ante tales situaciones que se le estaban ya diciendo, y volvemos y decimos, no fue a Agabo que se le ocurrió, el Espíritu Santo estaba dando a entender públicamente a lo que Pablo estaba exponiéndose? Y Pablo les dice, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Fíjense la conducta que Pablo transmite a esta generación que lo estaba viendo. ¿Cuántos de los que estaban allí con Pablo no habían llegado al conocimiento de la verdad a través de sus enseñanzas? ¿Y ustedes creen que al ver a este varón en esta condición, en esta convicción convertido,
Eso no es motivación a cada uno de los que están allí diciendo, oye, esto es un verdadero amor hacia Dios. Porque imagínense, si por naturaleza nosotros le tenemos terror a lo que nos expone a la muerte. Tratamos, mire, es que eso lo podemos ver hasta en la naturaleza. Nosotros tratamos de matar un animalito y el animalito esquiva los golpes o algo, porque es algo que está impregnado en nuestra naturaleza. Evadir la muerte, el peligro, lo que nos haga daño, lo que nos haga sufrir. Y usted dirá, bueno, pero entonces Pablo era masoquista. No, aquí está la verdad revelada en su corazón. No solamente estoy dispuesto a ser atado, no. Eso es para mí algo mínimo. Estoy dispuesto aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. No era capricho. Ese testimonio estaba como una carta abierta ante los ojos del mundo. No le importaba su vida, siempre y cuando el nombre del Señor fuese glorificado y manifestado a través de estas vidas tan bien vividas. Y nos refiere Lucas que no le pudieron persuadir. Así que desistieron entonces de persuadirlo de que subiese a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que dijeron? Hágase la voluntad del Señor. Definitivamente. ¿Ustedes creen que Pablo no podía decir, Señor, no permitas que me atan, yo quiero seguir haciendo esto? No, él podía, hermanos, pero ahí se basa en, Señor, si me toca tomar este vaso, esta copa, bueno, si se pudiera, pero si no, hágase tu voluntad. Así vemos la vida del apóstol Pablo, rendida totalmente en sujeción a los planes divinos del Creador. Entonces, esto, después que la gente insistió en persuadirlo y que no subiera, fue por gusto. No lograron hacerlo. Después de esos días, ya habían hecho los preparativos para subir a Jerusalén. Llegaron de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Manasón, que era de Chipre. Era un discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Y ahí quedaron entonces. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucho gozo. Fíjense la característica, la forma en que Lucas describe ese recibimiento hacia ellos. Llegaron muy contentos, fueron recibidos con ese calor de la hermandad cuando vemos a nuestros hermanos y solícitamente los atendemos con toda diligencia. Y al día siguiente de ellos haber llegado, Pablo entró a ver a Jacobo y se hallaban ahí reunidos todos los ancianos. Y cuando el apóstol Pablo llega en esta reunión, después de haberle saludado, después de haber tomado de él cuenta cómo iba, el apóstol Pablo les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ese ministerio. Y qué cosa sería. Miren que Lucas no tomó cuenta de todas las cosas. Imagínense cómo sería esa reunión si el apóstol Pablo diligentemente contó cada detalle. Cuando ellos escucharon todos estos testimonios por boca del apóstol Pablo, no les tocó otra cosa que glorificar a Dios. Y le dijeron, mira, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Fíjense, tantos testimonios que le contó Pablo a los ancianos que estaban allí reunidos y ellos expresan tantos millares de judíos. ¡Wow! Pero a ellos se les han informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Fíjense cómo se tergiversó toda esta situación. Oye, es que la gente es perversa y mala. Entonces, todavía se libraba un amplio debate sobre las enseñanzas de Pablo y la cristiandad gentil. Así que la dirección apostólica de Jerusalén le pidió a Pablo, como una concesión a aquellos que habían sospechado de él, que se sometiera a un acto de purificación ceremonial. Y los propios apóstoles sabían, sin embargo, que las acusaciones no tenían base. Además, el decreto del concilio de Jerusalén, que lo describe en el capítulo 15, estaba bien escrito y
decidir. Por lo tanto, ellos le aconsejan para borrar todo malestar o todo malentendido. Le dicen, mire, la multitud se reunirá de cierto porque han escuchado seguro que ya tú has venido. Y esto va a traer controversia. Así que haz lo que te decimos. Entre nosotros hay 4 hombres que tienen obligación de cumplir todo. Llévatelos, fíjate con ellos y paga sus gastos. Cuando dice pague sus gastos, era una forma piadosa y caritativa a través de la cual un israelita se asociaba con aquellos que habían tomado un voto de nazareo. Y esto representaba 30 días de purificación ritual, que también suponía afeitarse la cabeza. Pero le dicen ellos, anda, toma, paga sus gastos y todos los comprenderán. Esto que vas a hacer va a hacer entender a todos que lo que se está informando de ti no es cierto, sino que tú también estás ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles, le dicen los ancianos que han creído, nosotros ya le hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación. Y esto es una reafirmación del decreto apostólico que ellos habían redactado en el capítulo 15 que leímos. Y fíjense que ellos aconsejan al apóstol para evitar estas confusiones, toda la distorsión de lo que se estaba hablando de él. Entonces Pablo le prestó atención a los ancianos y asumió. Tomó consigo aquellos 4 hombres y al día siguiente, pues, después de habiéndose purificado con ellos, entraron en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, la ofrenda era traer o poner delante un sacrificio, un regalo, un acto de ofrendar, algo, ¿verdad? La palabra incluye realizar actos bondadosos y beneficiar a otros. Pablo participó en la ceremonia de purificación y esta no era necesaria para su salvación, pero sí constituyó un acto religioso de devoción a Dios. Y el principio de Pablo era hacer lo que fuese necesario para ganar a los demás seres humanos para Cristo. Cuando él decía, a los flacos me hago flaco con tal de ganarlos para Cristo, bueno, si a los judíos les escandaliza que yo enseñe lo que está estipulado para los gentiles, si ya ha habido han tergiversado la información, pues yo trataré de acoplar mi vida para que ellos entiendan que es necesario, ¿verdad?, armonizar entre los judíos y los no judíos. Y aquí este acto que él está realizando por consejo de los ancianos, lo está haciendo con ese propósito. ¿Qué sucede? Que cuando ya estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, cuando lo vieron en el templo, comenzaron a alborotar a toda la multitud, a tal punto que le echaron mano al apóstol. Entonces, la estratagema de estos versículos que habíamos leído, ¿verdad?, de pagar el voto, de entrar con ellos, no le dio resultado al apóstol Pablo, porque estos judíos asiáticos que hicieron el peregrinaje a Jerusalén para participar de las fiestas, se habían opuesto a Pablo en las regiones de donde procedían. Recordemos que hubo muchísima oposición en Asia, y ¿quiénes eran los primeros detractores de esta labor realizada por el apóstol Pablo? Los judíos. Cuando algunos de ellos los reconocieron en el templo, se pusieron furiosos, y especialmente al suponer equivocadamente que éste había introducido a Trófimo, quien es un gentil, en el recinto interior del templo. Y esta era una ofensa tan grave que ni los ciudadanos romanos eran exceptuados de la pena de muerte si la cometían. Entonces aquí nos damos cuenta cómo todo esto se prestó para que tomaran a Pablo y así se cumpliese la profecía dicha por el profeta Agabo y las advertencias que les habían dicho al apóstol Pablo. Entonces, todo esto creó un gran alboroto a tal punto que se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Y qué estaba pasando? Procuraban matar al apóstol y esto
causó entonces que le acusaran al tribuno de la compañía que toda la ciudad en Jerusalén estaba alborotada. ¿Qué sucedió? Bueno, que llegaron al auxilio del apóstol con soldados y centuriones y corrieron hacia ellos. Cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Cuando llega la ley, entonces agarran y sueltan al apóstol. De no, allí mismo lo hubiesen matado. Entonces llegaron al tribuno, les prendió y mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién había hecho esto. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros gritaban otra, de tal manera que no se les podía entender a causa de tanto alboroto. Y mandaron a Pablo a la fortaleza. Y al llegar allí a las gradas, aconteció entonces que fue llevado en peso por los soldados, a causa de aquella violencia que se despertó en ese lugar. Fíjense lo que hace el odio en el corazón del ser humano. Estos hombres que llegaron de Asia con esa mala intención provocaron el desastre en medio de la nación. Mucha gente venía y le gritaban y le decían, muera, muera. Pero cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 1000 sicarios? Fíjense esta forma en que les expresa. Y Pablo le dijo, no, yo cierto, soy judío de Tarso. Soy un ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Así que te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, él hizo señal con la mano al pueblo y, hecho un gran silencio, comenzó a hablar en lengua hebrea, diciendo, y vamos a escuchar entonces lo que argumenta el apóstol en esta oportunidad que se le dio de hablar. Y esto está relatado en el siguiente capítulo. Escuchemos. Libro de los Hechos, capítulo 22. Varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad, a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también tomando letras a los hermanos, iba a Damasco, para traer presos a Jerusalén aún a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mas aconteció que yendo yo, y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí en el suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te está señalado hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón pío conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad, y vieses a aquel justo y oyoses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes?
levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí, y le vi que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía a su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo, ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a un tal hombre, porque no conviene que viva. Y dando ellos voces, y arrojando sus ropas, y echando polvo al aire, mandó el tribuno que le llevasen a la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Y como le ataron con correas, Pablo dijo al centurión, que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? Y como el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Y viniendo el tribuno le dijo, dime, ¿eres tú romano? Y él dijo, sí. Y respondió el tribuno, yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le habían de atormentar, y aun el tribuno también tuvo temor, entendido que era romano por haberle atado. Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa, por qué era acusado de los judíos, le soltó de las prisiones, y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes y a todo su concilio, y sacando a Pablo, le presentó delante de ellos. Bueno, escuchamos entonces al apóstol Pablo en su defensa. Y en este capítulo, por supuesto, narra ese insólito suceso que marcó su vida. Que de allí en adelante hubo un antes y un después. Y fue el encuentro que estuvo allí presente su maestro. De verdad que lo que es el capítulo 22 y el 26 vamos a leer este suceso de gran importancia para la vida del apóstol Pablo, y no solamente para la vida del apóstol Pablo, porque cuánto benefició a la iglesia de Dios la conversión de este hombre. Demasiado. Como decíamos al principio del capítulo 21. Si bien es que el apóstol Pablo fue buen perseguidor de la iglesia, pero estamos seguros que fue mejor perseguido, porque qué manera de defender la doctrina del Señor. Y qué manera de sostenerse viendo lo invisible a través de tantas pruebas y tantas dificultades que les tocó a él y al grupo de hermanos que con él estaban para difundir la verdad sublime del Evangelio. Hermanos, cuando nosotros vemos estas vidas y comparamos a lo que nosotros hemos hecho, prácticamente es nulo. Estamos tan lejos de lo que realmente estos hombres llegaron a ser, y no en vano podía entonces el apóstol Pablo decir con toda humildad y sencillez, he entregado el evangelio y a tantas, pero tantas ciudades, y convertir por medio de las grandezas de Dios al más duro y vil pecador. Pero cuánto duro le costó a él con su propio pueblo, fue su hueso duro de roer. Y son precisamente los judíos los que arremetieron con él de una manera terrible. Entonces él inicia su discurso diciéndole, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante vosotros. Y comienza a decirle en su idioma, en su lengua materna, en el idioma hebreo. Guardaron cuando él comienza a usar su idioma, una manera de sensibilizarlo ante su identidad como pueblo de Dios. Ellos guardaron más silencio. Y él les dice,
de cierto, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero he sido criado en esta ciudad y he sido instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Fíjense esta manera en que él lo expresa, ese celo, ese ardiente sentir, de ese sentimiento a favor o en contra, una devoción profunda por algo o por alguien. Este hombre describe ese rechazo que él tenía por lo que a su juicio era malo. Fíjense cómo él les hace referencia de quién había influido en su educación cristiana. Un notable maestro de la ley, muy respetado y muy reconocido, como lo fue Gamaliel. Y aquí comienza el apóstol a narrar la segunda de las 3 narraciones sobre la conversión que tuvo y de qué manera el Señor lo atrajo al ministerio. Fíjense que es el recuento que hace Lucas del acontecimiento que aparece aquí en el capítulo 22 y también lo vamos a leer en el capítulo 26. Son el relato que el mismo Pablo hizo en su testimonio público ante los judíos y más tarde la anunció ante las autoridades. Y notamos, ¿verdad?, la manera en que él detalla. Yo me imagino al apóstol Pablo contando esto de una manera tan compungido, tan triste, avergonzado con los hermanos cristianos que en algún momento de la vida estaban expuestos a la muerte al saber que Saulo los estaba persiguiendo. Y para hacer esto, hermano, Pablo tenía que tener mucho valor para confesar públicamente el gran error donde él estaba metido. Y él revela, yo estaba camino a Damasco, yo perseguía este camino hasta la muerte, y prendía y entregaba en cárceles a hombres y mujeres. Y hace referencia al sumo sacerdote, que seguramente estaba allí entre el público, y todos los ancianos de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y hubo una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y yo le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te diré todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de la gloria de esa luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Yo me siento como que cada vez que Saulo contaba esto, hermanos, era una cosa demasiado fuerte para él y los que escuchaban. Ustedes saben lo que sentirían los cristianos, quizás de los que estaban allí escuchando, quizás familiares de ellos fueron entregados por mano de Pablo a ser muertos. Todo esto tocaba fibras. Todo esto era algo muy fuerte de aceptar, sin embargo se llenaba de valor reconociendo desde qué punto del error de su vida el Señor lo había levantado. Entonces él narra que había un hermano llamado Ananías, lo describe como ese varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraba en Damasco. Vino a mí y se acercó y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Quién es el justo, hermano? Nuestro amado Salvador. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto. Y ahora pues, ¿por qué te detienes
levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció que, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Fíjense de esta manera cómo él comienza a narrar este punto de su conversión. Y no entendieron la voz cuando hace referencia a aquellos hombres, quiere decir que ellos escucharon la voz, aquellos hombres que acompañaban a Saulo, pero no lograron entender, y en realidad pues ellos no seguían quizás no entendieron con claridad las órdenes que el Señor le dio a Saulo. Y la descripción de Ananías pues aquí busca mostrar cómo la conversión de Pablo y su subsecuente ministerio era compatible con las tradiciones judías. Fíjense, pero a través de esa cercanía que Saulo comenzó a desarrollar en su maestro por medio de la oración, escucha cuando el Señor le dice, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Se refiere a esa generación de liderazgo y de la comunidad judía en Jerusalén, no a la iglesia. Y fíjense lo que él detalla, cuando él revela, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas y a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Qué cosa, ¿verdad? Reconocer esto que había hecho. Con cuánto dolor, con cuánta tristeza Pablo recordaría estos sucesos. Pero ¿cuál fue la respuesta que le dio el Señor? Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En pocas palabras, el Señor diciéndole, eso ya es pasado. De ahora en adelante harás mi voluntad. Y esto lo escucharon hasta esta palabra. Cuando ellos escucharon la palabra gentiles, allí hubo entonces el toque del tremendo malestar. Entonces empezaron a alzar la voz y a pronunciar, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Qué terrible. Al Pablo mencionar esta palabra, esto enfureció a los judíos a tal extremo que deseaban ver muerto a Pablo. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire en señal de ira, mandó entonces el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó pues que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando empezaron y le ataron con correas, Pablo le dice al centurión que estaba allí presente, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando esto lo conoce el centurión, él dio aviso al tribuno y le dijo, mira, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino entonces el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le respondió, sí, yo soy ciudadano romano. Entonces, nos damos cuenta acá que el tribuno le dijo, mira, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Eso se lo estaba diciendo el tribuno, que él era ciudadano porque pagó para tener esa nacionalidad. Pero Pablo le dijo, no, yo lo soy de nacimiento, lo soy porque me corresponde debido al lugar donde nací. Entonces, cuando ya él da a conocer su doble ciudadanía, se apartaron de él los que le iban a dar tormento, los que lo iban a azotar. Y aún el tribuno, al saber que ya Pablo no era un mero judío, sino tenía la ciudadanía romana, tuvo un gran temor por haberlo amarrado, por haberlo atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual los judíos estaban tan alborotados a consecuencia del apóstol Pablo, le soltó entonces las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Y fíjense de qué manera esta
doble nacionalidad le permitió al apóstol llegar a otros alcances, a otros niveles, de una manera especial. Qué maravilloso lo hace Dios, todo perfectamente. Bueno, vamos ahora sí a tener una pausa musical y seguiremos con los siguientes capítulos. Libro de los Hechos, capítulo 23. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Entonces Pablo le dijo: herirte a Dios, pared blanqueada, y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas herir. Y los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios maldices? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: al príncipe de tu pueblo no maldecirás. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. De la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Y levantóse un gran clamor, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si espíritu le ha hablado, o ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado de ellos, mandó venir soldados, y arrebatarle de en medio de ellos, y llevarle a la fortaleza. Y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo: confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester testifiques también en Roma. Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo de maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen muerto a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales se fueron a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos hecho voto debajo de maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos muerto a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le saque mañana a vosotros, como que queréis entender de él alguna cosa más cierta, y nosotros, antes que él llegue, estaremos aparejados para matarle. Entonces, un hijo de la hermana de Pablo, oyendo las acechanzas, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dice: lleva a este mancebo al tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo, llamándome, me rogó que trajese a ti este mancebo, que tiene algo que hablarte. Y el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él dijo: los judíos han concertado rogarte que mañana saques a Pablo al concilio, como que han de inquirir de él alguna cosa más cierta. Mas tú no los creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han hecho voto debajo de maldición, de no comer ni beber hasta que le hayan muerto, y ahora están apercibidos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al mancebo, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamados 2 centuriones, mandó que apercibiesen para la hora tercia de la noche 200 soldados que fuesen hasta Cesarea, y 70 de a caballo y 200 lanceros, y que aparejasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el presidente. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud.
A este hombre, aprehendido de los judíos, y que iban ellos a matar, libré yo acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban de cuestiones de la ley de ellos, y que ningún crimen tenía digno de muerte o de prisión, mas siéndome dado aviso de acechanzas que le habían aparejado los judíos, luego al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tienen contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como les era mandado, lleváronle de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los de a caballo que fuesen con él, se volvieron a la fortaleza. Y como llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y entendiendo que de Cilicia, te oiré, dijo, cuando vinieran tus acusadores, y mandó que le guardasen en el pretorio de Herodes. Bueno, nos encontramos entonces con esta situación de la cual está experimentando Pablo. Y bueno, realmente los detalles que se le habían anunciado antes de llegar a Jerusalén ya los está experimentando, a tal punto de que él es llevado al Sanedrín y allí fijamente sentado, allí mirando Pablo al concilio, al Sanedrín, él les revela que con toda buena conciencia ha vivido delante de Dios hasta ese día en que respira. Y fíjense que lo es llevado para ser interrogado, y el sumo sacerdote Ananías, el sumo sacerdote no es el mismo Ananías que estuvo, no nos confundamos, no es el mismo que estuvo en la conversión de Saulo, ni tampoco, porque no era sacerdote, era discípulo. Y el sumo sacerdote Ananías, este hombre, ordena entonces a los hombres que estaban cercanos a Pablo a que lo golpeasen en la boca. Qué actos, ¿verdad? Cuando uno ve los actos de este color en manos de los líderes religiosos, qué decepción lleva las personas. Pero Pablo le dice, por haber reenviado esta orden, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, que estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear. Y los que estaban allí presentes le dijeron a Pablo, al sumo sacerdote te dio injurias. Cuando Pablo escucha esto, él dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque está escrito, no maldecirás a un príncipe de Dios, así como lo revela el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 28. Y nótese esto, hermano. Cuando nosotros analizamos la palabra, nos damos cuenta que en esta postura Pablo no identificó, la vista de Pablo no estaba a plenitud. Para él entonces haber identificado al sacerdote de que había sido él quien había enviado a los hombres cercanos de Pablo que le golpeasen en la boca. Entonces, esto que él estaba experimentando le permitió agarrar un poco de ventaja, porque Pablo se dio cuenta que allí en el Sanedrín habían dos grupos fuertes de religiosos, los saduceos y los fariseos. Y entonces él alzó la voz en el concilio y los llama a conciencia. Le dice, miren, varones hermanos, yo soy fariseo, soy hijo de fariseos, y yo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, por esto se me juzga. Y por supuesto, al Pablo identificarse en su creencia religiosa, va a alcanzar el favor de aquellos que practican la misma fe que él, el fariseísmo. Y esto, por supuesto, causó ya en la división en este concilio, a tal punto que la reunión se divide. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque es diferente la creencia que tienen los saduceos. Recordemos que la palabra nos revela que los saduceos afirman que no hay resurrección, que no hay ángel, que no hay espíritu, pero los fariseos sí afirman que hay ángel, que hay espíritu y que hay resurrección.
Por supuesto, los saduceos estaban totalmente ajenos a la salvación del Señor, porque si no creían en la resurrección de Jesucristo, ellos estaban totalmente vedados a no entender esta verdad de Dios. Fíjense que Ananías, el sacerdote, y Anás y Caifás, los sumos sacerdotes que fueron los que impulsaron la condenación de Jesucristo, ellos eran saduceos. Jamás ellos creyeron en la resurrección de Cristo, porque precisamente no creen en esto. Y esto hizo un gran escándalo. Y se levantaron los escribas de la parte de los fariseos y estaban contendiendo, diciendo, miren, no hallamos ningún mal a este hombre. Si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios, porque precisamente eso es parte de lo que creen los fariseos. Por eso el Señor Jesús les dijo a las personas, en la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos. Los fariseos han entendido bien la ley, solamente que no la están viviendo conforme debe guardarse. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Bueno, una vez que se dio a cabo esta división, y habiendo ya gran división, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por estos, imagínense, los fariseos y los saduceos, mandó entonces que bajasen soldados y que trajesen a Pablo nuevamente a resguardarlo dentro de la fortaleza. Fíjense la maravillosa manera cuando Pablo le habla a este hombre que no sabía que era el sumo sacerdote y le expresa: pared blanqueada, luz de una apariencia de limpieza, pero es un miserable interior. Y quizás la reacción de Pablo no haya sido apropiada, pero aún Jesús defendió vigorosamente sus derechos legales y no sabía que era el sumo sacerdote. Debe haber sido porque no podía observar bien. Por eso decimos que Pablo tenía esta limitante con la vista. ¿Qué sucede, hermanos? Que después de pasar estas dificultades nos damos cuenta cómo Dios estaba guiando a su siervo, porque en esa noche el Señor se le presenta a Pablo y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, también es necesario que testifiques en Roma. A través de la Escritura nos damos cuenta, hermanos, que no fue un sencillo capricho de Pablo el estar en Jerusalén. Fíjense que el mismo Señor le da estas palabras de aliento diciéndole: así como has testificado de mí aquí en Jerusalén, lo vas a hacer en Roma. ¿Se dan cuenta la conexión que tenía Pablo al ser dirigido enteramente por el Señor? Entonces, al día siguiente, algunos de los judíos habían tramado un complot y se habían juramentado con bajo maldición. Fíjense lo que ellos habían propuesto: no comer ni beber hasta que hayan dado muerte a Pablo. Y eran más de 40 hombres los que habían hecho este pacto. Fíjense cómo usar el ayuno para sus planes perversos. Y esto fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo y le dijeron: mira, nosotros nos hemos juramentado, hemos hecho una alianza que no vamos a comer nada hasta que Pablo haya muerto. Entonces estos hombres se habrían muerto de hambre, porque eso no lo vieron sus ojos. Y tramaron con los ancianos y con los sacerdotes decirle que le pidieran al tribuno que le trajese a Saulo para preguntarle algunas cosas más. Y ellos estarían listos para entonces acechar a Pablo y matarle antes de que él llegue en el trayecto, poderlo matar. Pero sucedió algo que no es casualidad, sino propósito de Dios en la vida del siervo. El hijo de la hermana de Pablo, su sobrino, escuchó hablar sobre esto, y él entró entonces a donde estaba Pablo y le contó lo que los judíos habían organizado. Pablo entonces le da la información al centurión y le pide que llevara a ese joven ante el tribuno, porque tenía que darle aviso. Y él le mandó, y el jovencito, su sobrino, llega donde está el tribuno y le dice: mira, le cuenta todo lo que había escuchado por parte de los judíos. Y el tribuno lo escucha, ¿verdad? Lo saca aparte, él escucha todo lo que le narra el jovencito, y él le dice: mira, no vayas a decirle a nadie lo que me has dicho.
Y así lo hizo. El jovencito le cuenta al tribuno todos los planes malvados que habían organizado estos hombres, más de 40 hombres, y el tribuno toma entonces las medidas necesarias. Le despide, le dice, mira, no vayas a decirle a nadie, esto está ya bien conocido. Y sucede que, llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, que sacasen a Pablo. Fíjense, nada más y nada menos los estaba escoltando 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Imagínense la escolta que le organizaron al apóstol, y que preparasen entonces la cabalgadura en que, poniendo a Pablo, lo llevasen salvo a Félix, quien era el gobernador. Y él entonces emite una carta en los siguientes términos, diciéndole: excelentísimo gobernador Félix, salud. Y aquí a este hombre aprendido por los judíos iba a estar allí, ellos lo iban a matar, y lo libré yo acudiéndolo con la tropa, habiendo sabido que era un ciudadano romano. Por tal motivo, el imperio estaba en compromiso con Pablo en resguardar su integridad, porque no era lícito, según la ley, que él muriese de esa manera. Y entonces, queriendo saber la causa de ellos, lo llevé al concilio de ellos, de los judíos, y hallé que lo estaban acusando por esas cuestiones de ellos. Y no hay ningún delito digno de muerte o de que esté aquí en prisión. Pero al ser avisado, a mis oídos llegaron que habían judíos que estaban listos para matarlo. Entonces te lo envío, pásalo bien. De esta manera, este hombre, este tribuno, logra salvaguardar la vida y la integridad del siervo de Dios. Los soldados entonces tomaron a Pablo como se les había ordenado y lo llevaron de noche a Antípolis. Así que Dios habla por medio de ángeles, sueños y visiones. Y en otros tiempos usó gente y situaciones muy ordinarias. Lo que a primera vista parece una situación común tiene su origen en la providencia divina. Esto no fue casualidad que este jovencito escuchase todo esto y pudiera comunicarlo al apóstol Pablo, y Pablo hacerlo llegar al tribuno. Entonces, Félix sirvió como gobernador de Judea en los años 52 hasta el año 59 después de Cristo. Y llega entonces el apóstol Pablo allí. Llegaron a Cesarea y le dieron la carta al gobernador y presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador pues lee la carta y le pregunta de qué provincia eres. Y él le responde el apóstol Pablo, de Cilicia. Y le dice, bueno, te voy a oír cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen allí en el pretorio de Herodes. Y allí permanece Saulo resguardado y libre de las acechanzas de los judíos, que habían planeado no comer ni beber hasta matar a Pablo. ¿Cómo les quedaría allí ellos ese plan macabro cuando Dios no dirige las cosas ni que las force? Seguimos avanzando. Libro de los Hechos, capítulo 24. Y 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto Tértulo, orador, y parecieron delante del gobernador contra Pablo. Y citado que fue, Tértulo comenzó a acusar diciendo: como por causa tuya vivamos en grande paz, y muchas cosas sean bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Siempre y en todo lugar lo recibimos con todo hacimiento de gracias, oh excelentísimo Félix. Empero, por no molestarte más largamente, ruégote que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es pestilencial y levantador de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y príncipe de la secta de los nazarenos, el cual también tentó a violar el templo, y prendiéndole le quisimos juzgar conforme a nuestra ley, mas interviniendo el tribuno Licias, con grande violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, del cual tú mismo juzgando podrás entender todas estas cosas de que le acusamos. Y contendían también los judíos diciendo:
ser así estas cosas. Entonces Pablo, haciéndole el gobernador señal que hablase, respondió: porque sé que muchos años eres gobernador de esta nación, con buen ánimo satisfaré por mí, porque tú puedes entender que no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y ni me hallaron en el templo disputando con ninguno, ni haciendo concurso de multitud, ni en sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Y por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Mas, pasados muchos años, vine a hacer limosnas a mi nación y ofrendas, cuando me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, unos judíos de Asia, los cuales debieron comparecer delante de ti y acusarme, si contra mí tenían algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando yo estuve en el concilio. Si no sea que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy o yo juzgado de vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de esta secta, les puso dilación, diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro negocio. Y mandó al centurión que Pablo fuese guardado y aliviado las prisiones, y que no vedase a ninguno de sus familiares servirle o venir a él. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo, y oyó de él la fe que es en Jesucristo, y disertando él de la justicia, y de la continencia, y del juicio venidero, espantado Félix, respondió: ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré, esperando también con esto que de parte de Pablo le serían dados dineros porque le soltase, por lo cual, haciéndole venir muchas veces, hablaba con él. Mas al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, vemos ahora al apóstol Pablo, que está allí 5 días después de haber llegado. Entonces, después de haber llegado allí a donde lo llevaron, esa cantidad de soldados, oiga, qué resguardo tremendo. Eso sin contar con los ángeles del Señor que lo estaban protegiendo. Qué manera, Dios, de darle ánimo al apóstol, diciendo que así como has testificado de mí en Jerusalén, lo vas a hacer también en Roma. A los 5 días después de haber llegado, entonces, entra en acción el sumo sacerdote Ananías, aquel que había mandado a golpear a Pablo en la boca, y con él estaban también algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, entonces Tértulo comenzó a acusarle y a decirle: mira, que hemos venido aquí nosotros venimos aquí, gozamos de paz y muchas cosas son bien gobernadas en ti. Pues miren, este hombre era orador, este Tértulo, y era, en pocas palabras, era un lisonjero. Aquí de adulador ante Félix, y viene a decirle: mire, es que nosotros gozamos de una gran paz, y todo lo que tú haces, todo está bien gobernado en el pueblo por tu prudencia. Fíjense cómo se acerca con tanta astucia y malicia para alcanzar el favor de la condena hacia Pablo. Y empieza a lisonjear, a adular a Félix. Y bueno, lo recibimos en todo tiempo y el lugar con toda gratitud. Y eso es algo. Pero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas conforme a tu justicia, conforme a tu verdad. Y fíjense esta manera en que él se muestra tan cortés. Llevan a este orador para que abra camino y para que alcance gracia,
y benevolencia y puedan conseguir los fines por los cuales ellos están asistiendo allí para acusar al apóstol Pablo. Entonces, él comienza a relatarle, a decirle, mire, este es un hombre, este es una plaga. Oiga, qué manera de expresarse del siervo de Dios. Es un promotor de divisiones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y esta es una manera de describir moderadamente, desde una manera muy despectiva, a los cristianos, que ellos consideran una secta, algo fuera de lo establecido. Y entonces empieza a relatar, a decir, mire, este hombre vino a profanar el templo y lo hemos prendido y hemos querido juzgarle conforme a nuestra ley. Pero aquel hombre, el tribuno Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos. Fíjense qué forma. Y ha mandado a sus acusadores a que viniesen a ti. Y tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas por las cuales les acusamos. Y también, pues, los judíos confirmaban diciendo que eso era así. Porque recordemos que asistió 5 días después, llega el sacerdote Ananías junto con un grupo de ancianos y también con este hombre que gozaba de buen léxico para envolver entonces a Félix y poderle hacer caer en consideración de las acusaciones y poder destruir así al apóstol Pablo. Entonces, habiéndole ya hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste le respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. De esa manera se presenta el apóstol Pablo para hablar en contra de estos hombres. ¿Cómo tú puedes cerciorarte? No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron discutiendo con ninguno, ni siquiera amotinándome en la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni pueden probar las cosas de las que ahora ellos me acusan. ¿Qué manera y qué temple de tener la personalidad del apóstol Pablo para poder enfrentar a estos líderes religiosos que levantaron tanto falso testimonio delante del siervo de Dios? Imagínense, llamarle plaga, qué cosa tan terrible. Por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres. Y creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y él le revela entonces, por esto te confieso. Mire, cuando él hace referencia a esto, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrito, los seguidores de Jesús no rechazan las escrituras judías. Ellos simplemente las entendían bajo una nueva luz. Jesús de Nazaret era el Mesías y su venida no obedecía meramente al interés nacional judío y su reino incluía a todas las naciones, tanto gentiles como judíos. Esto abría el abanico de salvación a todas las naciones. Y fíjense cómo él, expresando el apóstol Pablo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Fíjense las verdades reveladas a través de este gran predicador y por eso procuro tener siempre una conciencia tranquila, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así debemos vivir los siervos de Dios, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, él cuenta que vino a hacer limosnas a su nación y a presentar ofrendas. Y estaban ellos entonces cuando unos judíos de Asia, relata el apóstol Pablo que en realidad sucedió, estos judíos llegaron de Asia y me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Él estaba conforme a la ordenanza del pueblo de Dios y ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, haciéndose referencia el apóstol Pablo a aquellos judíos que llegaron de Asia para arremeter contra la integridad del apóstol Pablo. Y ellos mismos debían estar delante de ti y contarte bajo qué concepto ellos tienen algo contra mí, a no de ser de ellos. Entonces, cuando él comenzó a contarles acerca de la resurrección de los muertos, yo soy juzgado por esto, porque el apóstol Pablo afirmaba la fe en Jesús y la resurrección que implica, y así como Jesucristo resucitó, pues también los que creen en él tendrán la esperanza de la resurrección.
Entonces Félix, cuando escucha todas estas cosas y estando bien informado de este camino por el cual Pablo estaba transitando, les aplazó y le dijo: miren, cuando descienda el tribuno Licia, acabaré de conocer este asunto. Y mandó entonces al centurión a que guardasen a Pablo, pero tuvo esa concesión de que si alguien de los cristianos, si algún hermano de la fe venía para servirle o para traerle algo, pues que no se le impidiese, que tuviese ese privilegio de ser asistido por algunos de los que apreciaban a este varón. Y algunos días después entonces llega Félix con Drusila, quien era su mujer, que esta mujer era judía, y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix entonces se espantó y le dijo: mira, vete, cuando tenga oportunidad yo te voy a llamar. Entonces, de esa manera, él repela las enseñanzas del apóstol Pablo. Y esperaba pues también, porque Félix estaba en lo que nos detalla Lucas, es que Félix estaba esperando que el apóstol Pablo le diese dinero para él soltar. Y uno diría: bueno, pero ¿por qué Pablo no le dio dinero? Porque eso es soborno y eso es pecado también. Y el propósito de Dios hacia Pablo era que él llevase también la verdad de Cristo a Roma. Así que Pablo, pero muy adherido al plan de Dios, en todo momento le sirvió en integridad y con un temple asombroso. Al cabo de 2 años, fíjense, Pablo estuvo allí retenido 2 años. Entonces Félix recibe por sucesor a Porcio Festo, y Félix quería congraciarse con los judíos, y por esa razón, por estar alcanzando gracia de los judíos malos, dejó preso a Pablo. Así que bueno, de esta manera llegamos al final. Vamos a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes en este día, pues nos has permitido leer tu palabra. Te pedimos que perdones nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Señor, considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos por amor a tu nombre. Gracias te damos por los hermanos que han estado con nosotros desde Colombia, desde México, desde Panamá, desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, desde Ecuador, desde Honduras. Gracias, Señor, por los hermanos que han estado desde República Dominicana. Señor, bendice y guarda a cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos una bendición especial por la niñez, para que los guardes, Señor. Son la parte más vulnerable, que ellos puedan crecer amando tu palabra. Ten compasión, Señor, fortifica la juventud de tu pueblo, que sean temerosos, Señor, y sobre todo que tengan ese porte santo, porque tu pueblo debe ser santo. Bendice a los adultos conforme a nuestras responsabilidades, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Ten compasión, Padre, de los ancianitos. Están en tus manos. Ayúdales, Señor, que hasta el último día de sus vidas puedan tener ese concepto de la consagración y la entrega entera a ti, Señor. Gracias, Señor, por los matrimonios, pues es una institución santa que ha sido creada por ti. Muchos han sido rotos por el pecado, pero tú tienes todo poder, Señor, y toda autoridad. Para ti no hay nada imposible. Si está en tu voluntad construir lo que el enemigo ha destruido, Señor, tú tienes poder. Te presentamos a los padres. Dirígenos, Señor, con temor y temblor para educar a nuestros hijos en el camino de la salvación. Que podamos, Señor, guiarlos con nuestro ejemplo para que ellos puedan entender que es mejor servirte a ti, Señor. Bendice a nuestros hijos, que ellos puedan amarte sobre todas las cosas. Ellos puedan adueñarse de la bendición de tener ese que tiene el mandamiento, Señor, porque cuando aman y respetan a sus padres, largura de años tendrán y todo lo que hacen les saldrá bien. Te presentamos, oh Dios,
los enfermos. Tú los conoces por nombre, Señor. Te damos gracias por los que han sido sanados, porque tú has sido maravilloso, Señor. Tú eres nuestro médico y nosotros tus pacientes y esperamos en ti, Señor, confiados en ti, porque si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. También por los hermanos que están padeciendo de esta terrible enfermedad del cáncer, en tu amor y en tu misericordia ellos pueden ser sanados. Solamente di la palabra, Padre, y este milagro ha de suceder en las vidas de estos siervos. Ten compasión de los hermanos que han de ser operados, que seas tú guiando en todo momento cada una de estas operaciones. Quédate con nosotros, Padre bueno, no nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.